tenemos como la fundamentación teórica y posteriormente entonces lo que hacemos es tratar de ¿qué? De tomar algunos ejemplos prácticos de los que están aquí propuestos. Entonces, en un primer momento, el acercamiento que se trata de hacer con esta guía es tratar de retomar, muchachos, algunas operaciones que veníamos desarrollando con los números racionales. Pues entendiendo que un número racional, entonces, como nosotros lo habíamos dado a conocer de un primer momento, había muchas distinciones en particulares, ¿cierto? Nosotros lo podíamos ver como una fracción, viéndolo como la interpretación de una parte un todo, viéndola como una división, viéndolo como un número decimal también, ¿sí? Entonces, hay muchas connotaciones y interpretaciones de este número racional, donde pues la esencia de ello radica es prácticamente perdón, en la forma de cómo visualizar ese número. Entonces, aquí se está hablando en parte de lo que es la potenciación, es lo primero que se empieza a hablar, de cómo, pues a partir de una base, que en este caso, por ejemplo, si tengo ese número 2/3, pues 2/3 me distinguirá la base. Entonces, esta base 2/3 está elevado al exponente 2, ¿sí? Entonces, el exponente lo que me está indicando, ustedes ya saben, es el número de veces que se debe repetir la multiplicación expresada en cada número. Entonces, en este caso, por ejemplo, el número 2 está en el numerador. Vamos a ampliar acá a ver si ustedes me logran visualizar eso que está amarillo. Aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo este 2? Que tengo que multiplicar 2 veces este 2. Y también este 2 de aquí exponente me está indicando multiplicar 3 veces, perdón, 2 veces este 3. Entonces, por eso aquí tenemos en el numerador que queda 2 por 2 y en el denominador 3 por 3. Por lo tanto, 2/3 elevado a la 2 es equivalente a 4/9, puesto que 2 por 2 es 4 y 3 por 3 es 9. Listo. Asimismo, aquí se estaban dando unas propiedades que no son, pues, de fuerza mayor para que ustedes las tomaran al pie de la letra, simplemente es un esquema puntual para que ustedes puedan desarrollar y trabajar en parte, digamos, algunos problemas y ejercicios que se proponen más abajo, ¿sí? De algunas propiedades que en su momento, pues apenas las necesitemos, yo me devolveré para tenerlas en cuenta y aplicarlas allá. Luego se expone la radicación con números racionales, pero esta vez entonces focalizada desde un proceso casi que contrario, digamos, a la potenciación, que es la misma radicación. Entonces, para este caso, yo puedo interpretar, por ejemplo, lo siguiente. Voy a llevarme este valor que está aquí como para darme a entender un poquito la raíz cúbica. Vamos a ver si acá de pronto se deja copiar y pegar. Vamos a dar, espera un momentico. Bueno, parece ser que así dio. Pero no quedó del todo bien como yo esperaba. Bueno. No, me distorsionó. Bueno, vamos a ver si con más bien gráfico. Yo la vez pasada dije que asociamos lo de la raíz cúbica con un volumen. Asociémoslo para que nos podamos entender un poquito con esta parte. Entonces aquí tenemos un cubo y voy a tratar entonces de identificar lo siguiente. Bueno, este cubito entonces lo vamos a asociar con esa raíz cúbica para tener la interpretación de lo siguiente. Voy a tomar como medida este cubo que tenga de lado, valga 2 de alto, 2 de ancho
2 de largo. De tal forma que si yo les digo vamos a determinar el volumen, pues entonces el volumen de este cubo será sencillamente multiplicar los tres lados, ¿cierto? Ustedes los conocen. Largo por ancho por alto. O sea, el volumen nos quedaría 2 por 2. Aquí vamos con un área. Y si le multiplico por 2 por la altura, ya nos formamos un volumen. Es decir, que el volumen de este cubo exactamente es 8. Listo. Por ese lado, ¿qué podemos decir nosotros? Que yo puedo interpretar el volumen como una forma de potenciación, de tal forma que el 2 es la base, y mire que se está repitiendo 3 veces, entonces voy a colocarlo como 2 a la 3, para abreviar todo este proceso de 2 por 2 por 2, eso es 2 a la 3, y esto es equivalente a 8. ¿Sí? ¿Estamos con ello? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Listo, muchas gracias. Entonces, ahorita, ¿cuál es la tarea de nosotros? Como yo quiero ya ahorita es tratar de llevarlos a la noción de qué es eso de la radicación, entonces, precisamente tomo esa raíz cúbica y el ejemplo para ahorita decir lo siguiente. Si yo les traigo, por decir algo, la raíz cúbica, ahorita este valor 8. ¿Y por qué digo traer la raíz cúbica? Porque lo estoy asociando es a un volumen, ¿sí? O sea, un volumen es un cuerpo ya tridimensional, como en este caso el cubo. Entonces, si yo les traigo, por ejemplo, la raíz cúbica, vamos a suponer que esto sea un 3, la raíz cúbica de 8. Si yo le saco la raíz cúbica 8, inmediatamente ustedes ¿qué me van a decir? Que esto es igual a ¿cuánto? A 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que me devuelve la raíz cúbica es a encontrar el valor de la medida del lado. Pero esto siempre es válido cuando, por ejemplo, lo aplico a un cubo. Por ejemplo, así que tenga todos sus tres lados, todos sus lados, perdón, sean iguales. En este caso, las mediciones de largo, ancho y alto sean la misma. Ahí lo puedo sacar la raíz cúbica exacta. ¿Y por qué digo que da 2? Porque si yo vuelvo y reescribo este 8 dentro de esa raíz, vamos a sacarle nuevamente entonces la raíz cúbica a 8. Ya no voy a colocar 8 así, sino que voy a colocar a lo que equivale el 8 como potencia. 2 a la 3. Entonces coloco 2 elevado a la 3. Y entonces aquí yo puedo mirar que esta raíz se puede reescribir de la siguiente forma también. ¿Sí? Vamos a utilizar el exponente, el índice de la raíz, para formar lo siguiente. Coloco la base aquí, 2. Y arriba voy a colocar este vínculo. Vamos a hacerlo así. Listo. Y para formar una fracción arriba, se va a quedar, al 2 lo va a quedar acompañando un exponente que va a formarse. Primero colocamos el exponente que tiene aquí. En este caso, pues como es 3, pues listo, dejamos el 3 entonces aquí arriba. Y abajo en el denominador vamos a colocar el índice de la raíz. En este caso también es un 3. Entonces colocamos aquí 3. Y mire, ya estamos sacando de raíz cúbica. De tal manera que 2 es 2. Resuelvo la potencia aquí. 3 dividido entre 3 aquí es igual a 1. 2 a la 1. Pues 2 a la 1 lo que me está diciendo es que multiplique o tome una vez el número 2. O sea, 2 a la 1 sería entonces el mismo número. 2. Conclusión. La raíz cúbica de 8 es 2. ¿Sí? Entonces mire que hay una relación entre la potenciación y la radicación directamente. Entonces, a raíz de esto es que aquí yo puedo justificar este proceso en esta... Creo que alguien me está escribiendo. Vamos a ver. No se le escucha nada. Todos están en la misma tónica. ¿Ninguno me está escuchando, muchachos? ¿O solamente... ¿Será que tengo Profe, no se problemas? le ¿Me corta. confirman? ¿Se escucha entrecortado? Sí, señor. Sí, señor. Es que estoy cerquita aquí a un ruido. Permíteme a ver de pronto.
Bueno, ¿me están escuchando bien ahorita, sí? Sí, señor. Listo, entonces miren, muchachos. Aquí tenemos como ejemplo, trayéndomelo de allá, estos dos valores, cuando yo digo aquí raíz cúbica de menos 27 sobre 8, es fácil determinarlo porque nosotros sabemos por ejemplo, buscar, y así también es más fácil de nosotros preguntar, no hay que buscar, por ejemplo, un número que multiplicado 3 veces me dé 27, pero negativo. Y a su vez tratar de buscar un número que multiplicado 3 veces me dé 8. Digo que un número, primero porque pues se supone que estas son raíces exactas y si no es así pues entonces no vamos a luchar contra la corriente y nos toca hacer otro proceso, pero generalmente colocamos esto en el que salga así exacto, ¿cierto? ¿Y por qué decimos que buscar ese número y multiplicarlo 3 veces? Porque estamos hablando de una raíz cúbica. Si fuera una raíz cuadrada sería buscar un número que multiplicado él mismo 2 veces me da ese número. Te vamos a buscar esos números para el 27 y para el 8. Para el 8 ya lo encontramos que fue el 2, ¿cierto? Pero para el 27 me van a ayudar ustedes. Ustedes ya encontramos uno, que es el del 2, para que nos dé 8 sería 2 por 2 por 2. Esto me da 8, ¿sí? De tal forma que cuando yo voy a sacar la raíz cúbica de 8, esto va a ser igual a 2. Ahorita hay que buscar otro número que multiplicado 3 veces me dé 27. Pero miramos nosotros que ese número es negativo. Entonces vamos a buscarlo también, le colocamos los signos negativos. Ustedes ya saben que ese número sería menos 3 por menos 3 por menos 3. Igual a menos 27 por ley de signos nos va a dar eso, ¿cierto? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Luego ley de signos, menos por menos da más y más por menos da menos. Ahora, les traigo la raíz cúbica a este número, ¿sí? Y es como, ojo, porque el 27 lo puedo ver, recuerden ustedes que esto aquí lo miramos, este 2 era 2 a la 3, y es igual a ¿quién? A 8. Y puedo también decir que esto es menos 3 elevado a la 3, y esto es igual a menos 27. Voy a trabajarlo así, con el exponente acá, con el valor negativo y elevado a la 3 para que me quede más fácil. Entonces yo digo que esto es menos 3 elevado a la 3, y aquí le saco entonces la raíz cúbica. Y miren que aquí puede hacer algo fácil. Yo puedo hacer esto o hacerlo tal cual como dice acá en el 8, ¿cierto? Vean, aquí le di el sustento porque quedaba 2 a la 1 y porque me daba 2. Aquí en este paso yo voy a hacer lo mismo. Pero cuando esto sucede así, inmediatamente yo ¿qué digo? Cancelo. La raíz cúbica con este exponente 3 los cancelo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a llegar a lo siguiente, muchachos. Aquí vamos a llegar a que esto es igual a lo que estamos viendo ahorita. A menos 3 elevado a la 3 sobre 3. Y 3 sobre 3 esto es 1, ¿cierto? Entonces, si yo sé que esto ya es 1, entonces me quedaría que esto sería igual a ¿quién? Pues a menos 3 elevado a la 1. Y menos 3 a la 1 es menos 3. Ahí está la respuesta. Entonces, conclusión, ya con estos datos que tengo aquí y este otro, me voy a lo que tengo acá en el archivo. La raíz cúbica de menos 27 ya dijimos que era de todo este proceso y eso da menos 3. Y la raíz cúbica de 8, es decir, equivalente a tener raíz cúbica de 2 elevado a la 3. Por lo tanto, cancelamos esos 3 exponentes del índice de la raíz y me queda 2. ¿Qué quiere decir? Que la raíz cúbica de 27 octavos es igual a menos, aquí lo voy a colocar así,
a menos 3 medios. ¿Listo? Ese es el esquema, muchachos, para esta situación. ¿Alguna pregunta hasta ahí, lo que hemos dicho? No, señor. No, señor. Bueno, entonces es importante que, igual como en la potenciación, aquí nosotros también tenemos unas propiedades que en su debido momento las vamos a tener que aprovechar para solucionar alguna situación en concreto. Aquí en forma mm, generalizada y también en forma particularizada, o sea, con letras y números, para que se asocie, digamos, el ejercicio y mire cómo es que queda. ¿Listo? Bueno, tenemos esas tres propiedades que eran como más para que usted la conociera, ¿sí? A lo que yo quiero llegar ahorita es a lo siguiente. Vamos a darle paso, digamos, a esta partecita, en lo referente a la razón. La razón nosotros la podemos entender sencillamente como una comparación. Es decir, la razón nosotros la vamos a tomar a partir también de ese concepto propio que traemos de número racional. Entonces ahí yo les he ejemplificado, por ejemplo, aquí la razón no es de que usted tenga la razón de certeza ni nada de eso, sino que es una comparación entre dos cantidades. Entonces, por ejemplo, el hecho de que usted diga voy a preparar un arroz y hoy tenga que utilizar, por ejemplo, 8 pocillos de agua por 4 de arroz. Entonces lo anterior nosotros lo podemos expresar como 8 cuartos. Y 8 cuartos es igualado, lo que significa que 8 es, es 4 veces 2, ¿sí? 8 es 4 veces 2. Entonces, mire que estoy tratando de comparar la cantidad de pocillos de agua por la cantidad de arroz que tengo que suministrarle para que pues, la cocción sea la más adecuada, ¿sí? Y a esa comparación el rendimiento puede ser 2, ¿sí? En esa proporcionalidad. Entonces 8 veces o 8 pocillos de agua es a 4 veces 2. Esa es la interpretación. O sea que una razón es simplemente una comparación, como lo dije inicialmente, entre esas dos cantidades. Y de forma generalizada, pues nosotros escribimos con letras. Usted aquí le puede colocar la letra, si usted se llama Federico, entonces F y G. Y se escribiría entonces F sobre G. O F, dos puntos, o F es AB, y se lee, pues como les estoy diciendo, F es AG, o como está aquí propuesto, entre A y B, A es AB, ¿sí? Donde el numerito que está acá arriba, se le conoce, por ejemplo, aquí en este caso, 8 cuartos, el 8 es el antecedente y el número 4 es el consecuente. ¿Sí? Ahí traemos la idea de lo que hablábamos las guías pasadas, de todo esto que está acá arriba, mire que todos son números racionales que se han expresado como una razón también. Incluso creo que uno de los acercamientos que se hizo fue por medio de una razón, como una comparación. Entonces aquí, ahora con ese concepto, nosotros trataremos de llevarlo para establecer entonces una proporcionalidad. Es decir, como una forma de tratar de equilibrar dos razones, ¿sí? Que es lo que conoce como la igualdad de dos o más razones, exactamente una proporción. Y entonces en ese caso es comparar esas dos expresiones de tal forma de que cuando, por ejemplo, yo digo A sobre B sea igual a C sobre D.
Y eso es lógicamente equivalente a decir que es como si yo multiplicara, ahorita la vamos a tomar en un ejemplo, es como yo multiplicara aquí A por D y eso fuera igual a C por B. O sea, multiplicando en cruz, por decirlo así, o en X, perdón, A por D y B por C. Se tiene que cumplir que los resultados sean iguales. Entonces vamos a mirarlo acá con este ejemplo. Si yo tengo la fracción, vamos a ampliar un poquito, aquí. Esta fracción, 4 quintos, y tengo la fracción 12 quinceavos. Dicen que ellas dos son equivalentes. Sí, forman una proporción. ¿Cómo sabemos que esto es así? Sencillamente porque si ahorita tomo los extremos, en este caso el número 4 y el número 15 y lo multiplico, vamos a ver qué nos da. Entonces aquí dice que 4 por 15 es 60. Listo. Ahí me dio ese resultado. Vamos a verificar el otro. 5 por 12. De 5 por 12 también me da 60. Luego, como estos productos que he realizado de esos extremos, por esos medios iguales, entonces podemos establecer que esta proporción, se establece la proporción, perdón, por esa equivalencia que está dando, ¿sí? Entonces, por eso 4 quintos es equivalente a 12 quinceavos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, me van a ayudar ustedes a ver si eso es cierto. Por ejemplo, vamos a tomar la siguiente situación. Me van a decir si estas dos son equivalentes o no. Me van a ayudar ustedes a ver. 3 octavos será aquí. Vamos a hacerlo bien bonito, 8, porque me quedó muy feo. 3 octavos será equivalente a 6 décimos. Bueno, trabajen y me dicen, por favor. Hagamos, perdón, el ejercicio como lo hicimos anteriormente, a ver qué sucede. Tengan en cuenta que aquí se va a trabajar en cruz con este y este con este. Validen, por favor, y me informan. Profesor, no son equivalentes. ¿Por qué razón? Porque dan diferentes resultados. Sí, señor. ¿Cuánto le dan a la primera? Da 30. Listo. ¿Y en la siguiente? 48. Listo. Entonces lo que yo he colocado aquí es falso. 30 no es igual a 48, es diferente. Listo. Muy bien. Listo, muchachos. Eso quería de pronto que ustedes se dieran cuenta de esa partecita. Entonces ahí estamos. Tengan en cuenta muy bien esto porque la siguiente guía que viene, pues viene relacionada con esta parte del concepto de razón y proporción y empezamos a introducirnos en esa partecita que es el concepto de regla de 3 simple, que es básica para que afiancen de pronto aspectos de factores de conversión de pronto en algunas áreas como física, química y matemática, que tienen que agilizar procesos más adelante, por allá en octavo en adelante ya, el próximo año tendrán que hacer uso de esas partes. Entonces, esto es clave para ello. Aquí tenemos en esta ejemplificación lo siguiente, mire. Dice que en la cuadra de Camilo existen esta cantidad de bicicletas por casa. O sea, hay 8 bicicletas, ¿sí? Por cada 5 casas. Entonces, la pregunta es, o más bien lo siguiente, supongamos que existen 32 bicicletas, entonces la pregunta sería, ¿cuántas casas hay? O corresponden a esas 32 bicicletas. Entonces, lo que nosotros nos toca plantearnos aquí es, digamos, una relación a partir de estas razones y establecer entonces una proporción.
Entonces, tenemos aquí la comparación entre 8 es a 5. Entonces, la primera fracción que se origina aquí es 8 quintos. ¿Sí? 8 quintos y la comparo con la de 32 y abajo coloco una C porque es la incógnita, la que yo no conozco, para verificar de pronto cuántas casas son las que quedan ahí. ¿Sí? Entonces, ¿de qué otra forma yo puedo ubicar esta información? Podríamos, como para identificar más fácil, lo voy a hacer aquí, para que vayamos cogiendo la esencia de una vez, porque pues esto va a ser clave para lo que viene más abajo. Yo voy a insertar una tablita, me alejo una tablota. Bueno, listo. Reduzcámosla, pero no tanto porque la necesito organizar ahorita acá. Bueno, aquí está. Vamos a definir variables. Aquí en esta columna de color, vamos a definir un color a ello. Dejémosla de un colorcito este. Ahorita miramos si nos coge el color ahí. Aquí esta columna vamos a dejarla de que ellos sean las casas. Y le voy a colocar la letra C. Y acá sean las bicicletas, la letra B. Dejémoslo con mayúsculas B y C. ¿Sí? Aquí me sobra. Listo. Casas. La primera dice que hay ¿cuántas? 5. Listo. ¿Y cuántas bicicletas? 8. 8, ¿cierto? Y la otra es que existen 32 bicicletas, pero no sabemos cuántas casas hay. Dejémoslo con una incógnita. Entonces, nosotros vamos a establecer aquí la relación. Vea, voy a dejar en una sola línea, como aparece aquí en esta expresión, voy a dejar esto, 8 quintos, en el numerador voy a colocar las bicicletas y en el denominador las casas. Entonces, la primera relación que yo hago es el número de bicicletas que hay en esas 5 casas sería 8 quintos. Luego, la otra proporción que establece es, ojo, aquí no puedo colocar la C acá arriba. ¿Por qué? Porque ya vengo con la línea de trabajo. Ya definí que en el numerador voy a colocar el número de bicicletas, pero coloqué el dato acá, que son, la primera hay 8, en la siguiente hay 32, ¿cierto? En la siguiente consulta. Y las casas quedaron todas en el denominador. ¿Qué otra cosa puedo haber hecho? Y ustedes miran si de pronto da igual o va a dar diferente. ¿Qué pudiera haber colocado, por ejemplo, aquí 5 y acá, por ejemplo, C y acá 32? ¿Será que va a dar lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Pues van a validar. Yo voy a validar este que está aquí y luego ustedes me van a corroborar con este si el planteamiento está bien. Yo diría que sí, ¿cierto? Ustedes también dirían que sí. ¿Por qué? Porque estoy respetándole lo que estoy viendo acá. Las casas están en el numerador, bicicletas están en el denominador. Acá pues las bicicletas estaban en el numerador y las casas están en el denominador. Ahora aquí, parto de esta expresión, 8 quintos igual a 32 sobre C, esta de aquí. Y de ahí, como me están pidiendo es que yo halle el valor de C. ¿Y quién es C? Pues el número de casas que van a existir o que correspondan a esas 32 bicicletas. Entonces lo que hago es despejar. Tengan en cuenta lo siguiente. Despejar es dejar toda la expresión en forma lineal y no así quebrada o en fracción. Quitar esa fracción y dejarla en forma lineal. Entonces esta C está dividiendo el 32, pasa al otro lado a multiplicar con el 8. O sea, por eso me queda aquí 8 por C. ¿Sí? 8 por C. Y a su vez este 32 quedó acá, pero este 5 que teníamos acá,
pasa a multiplicarse con ese 32, entonces produjo 32 por 5. Ahora definimos ya, hacemos productos donde se pueden realizar y seguimos con el proceso. ¿Cuánto es 32 por 5? Da 160. 8 por C, pues este 8 está multiplicando la C, me está estorbando, por decirlo así, no me deja definir exactamente cuánto equivale C. Entonces está multiplicando, pasa a dividir con el 160. Y al hacer la división, encontramos que C es igual a 20. ¿Sí? 160 entre 8 da 20. ¿Qué podemos dar como respuesta? Pues que cuando tenemos 5 casas encontramos 8 bicicletas. Y cuando encontremos 20 casas, vamos a encontrar una sumatoria en esas 20 casas de 32 bicicletas. ¿Listo? Bueno, para ustedes, muchachos, traten de resolver ahorita, así con el mismo esquema, lo que les planteé. 5 octavos igual a C sobre 32. Me dicen a qué es igual C, por favor. A ver si les va a dar lo mismo. Ahí les voy a dejar para que se puedan guiar. Dejemos unos 2 minuticos para que puedan ustedes trabajar. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto les dio, muchachos? Voy a traérmelo de acá. Y el proceso. Listo. Eso es lo que nosotros tenemos. Ampliemos un poco. ¿Sí? Entonces, ojo, aquí nos cambia. Este 32 pasaría a multiplicar con el 5. Entonces quedaría, mire que nos daría exactamente lo que tenemos acá a la izquierda. Y el otro 8 por C, lo que tenemos acá a la derecha. O sea, conclusión, nos va a dar lo mismo. ¿Listo? Para que no, a los que no han avanzado, digamos, ahí podamos identificar eso. ¿Listo? Bueno, les va a dar lo mismo. ¿Listo? Siempre y cuando respeten la linealidad. ¿Qué variable dejan arriba? ¿Qué variable dejan abajo? ¿Sí? Ustedes la definen. Pueden trabajar arriba o abajo la que ustedes quieran. No es, digamos, necesario que establezca una sola. Bueno, muchachos, espero que hasta ahí vayamos entendiendo qué es eso de la razón y qué es una proporción. En este caso aquí nos están dando a considerar que es una propiedad fundamental, digámoslo así. Lo que decíamos ahorita, multiplicar. Bueno, pensé que están dando alguna pregunta acá. Lo de multiplicar una variable por otra, ¿cierto? Entonces, me permite entonces determinar que existe una constante, ¿sí? R tal que A por R sea igual a B y C por R sea igual a D. Ya vamos a definir qué es esto. Por lo pronto,
vamos a identificar, por ejemplo, qué es una magnitud. Una magnitud nosotros generalmente la asociamos como a una cualidad que tiene un objeto a la cual se le puede asignar una unidad de medida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, defíname en un objeto cualquiera. Heidi, un objeto que usted le antoje. Un cuaderno. Hola Heidi, si estás ahí. Sí, profe. ¿Un qué? Un cuaderno. Heidi, regálame un objeto. ¿Un qué? Un cuaderno. Un cuaderno. Listo, Heidi, muchas gracias. Un cuaderno, ¿qué magnitud le podemos asociar? ¿Qué le puede sacar a un cuaderno? Fuera de las hojas, arrancarlas, ¿no? Pero tiene un largo, un ancho, un alto, ¿cierto? Tiene un volumen, tiene una masa. Todas ellas son unas magnitudes, nosotros las podemos medir, ¿sí? Asignarle, pues al asignarle esas cualidades, nosotros podemos identificarle una unidad de medida. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar del cuaderno, entonces resulta que el cuaderno tiene masa, ¿sí? Y la masa pues está medida en, dejémosla en minúscula, en kilogramos. Tiene dimensiones, como cuáles, largo, ancho y alto, ¿sí? Y se miden, pues, unidades lineales como tal, pues, supongamos que sean centímetros, ¿sí? Metros, decímetros, lo que usted quiera, milímetros, todas las unidades de medida de longitud que tengamos ahí. Entonces, eso es una magnitud, ¿sí? Y podemos establecer que dos magnitudes son directamente proporcionales. Ojo a esto porque es algo importante también. Cuando resulta lo siguiente, vamos a identificar, vamos a desglosar más bien esta terminología. Magnitudes ya sabemos qué son, ¿cierto? Lo acabamos de decir, que son simplemente como unos atributos o cualidades que nosotros le podemos asignar a una serie de objetos o a un objeto en particular y asignarle, digamos, también una unidad de medida para ello. O sea, eh, es como si le colocáramos una serie de apodos al cuaderno, ¿cierto? Entonces, todos esos apodos vamos a indicarlo como esas características y la estamos asignando también con una unidad de medida. Entonces, ya sabemos qué son esas magnitudes. Ahorita, ¿qué significará la palabra directamente? ¿Y qué significará la otra palabra proporcional? Entonces, pues aquí sí sería importante que nosotros miráramos ese tipo de relaciones. Por ejemplo, yo puedo decir que ustedes me van a decir que van a encontrar en la siguiente relación. Yo voy a suponer que tengo una tortuga que necesita desplazarse una cierta distancia y va a gastarse un determinado tiempo para poder alcanzar, digamos, no sé, una fruta. Entonces, ella está en la posición cero. Vamos a colocar un cero aquí, donde va a partir. Pues si está en la posición cero, vamos a suponer que el tiempo también es cero porque todavía no ha iniciado. Listo. Esto para mí es una coma, ¿listo? Coma, coma. Listo. Luego, resulta que cuando la tortuga se ha desplazado, por decir algo, 2 metros, la tortuguita para recorrer esos 2 metros se ha gastado 6 segundos. Luego, para recorrer otros 2 metros, es decir, 4, la tortuga ha empleado ya al cabo de 4 metros 12 segundos. Luego, para recorrer 6 metros, ¿cuántos segundos creen ustedes que se ha gastado la tortuga? 18. Luego, cuando haya llegado a los 8 metros,
La tortuga ha gastado, ¿cuántos? 20 segundos. 20. ¿Seguros? 24. Listo. Vamos a suponer que esto es un punto. 24 segundos. Ahora miren ustedes, ¿qué pueden encontrar entre esa distancia que recorrió y el tiempo que empleó la tortuga? ¿Quién me dice? Cuando yo le digo, hay un carro que va directamente de Pitalito a Neiva, o cuando después le diga, hay un carro que va a hacer escalada, va para Neiva, pero tiene que hacer una escalada, o tiene que ir paradas, por ejemplo, en Timaná y Garzón, y posiblemente por allá en Campo Alegre. Entonces, ¿qué pasa, o cómo puedo interpretar eso de las paradas con respecto en cada uno de esos pueblos o municipios con respecto a que el vehículo de pronto vaya directamente hacia Neiva y no pare? Pues vamos a traernos a relucir esa palabra de directamente, implicando de que, digamos, un solo paso sin haber, digamos, un proceso de alteración en ello, como por ejemplo se puede ver aquí en las distancias. Si ustedes notan bien esas distancias, eh, están aumentando, ¿cierto? ¿Sí? Aumenta la distancia y también de forma directa también está aumentando el tiempo. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, conforme aumenta la distancia, aumenta el tiempo, ¿qué otra particularidad podemos encontrar aquí entre el espacio, la distancia que recorre, perdón, y el tiempo que empleó la tortuga? ¿Quién me dice? ¿Qué notan ustedes en esos valores? ¿Qué encuentran, muchachos? Víctor, ¿qué pueden encontrar? Que son directamente proporcionales, ¿en qué sentido? ¿Cierto? De que pues la distancia está aumentando, por ejemplo, está haciendo un salto de 2 en 2, o sea, cada vez que se observa el comportamiento de cómo ha sido ese desplazamiento, pues la distancia está aumentando de 2 en 2, o sea, ahí se está dando esa parte directa de que hay un factor común entre ellos, un elemento particular que es el número 2. 2 y 2 en todos los casos. Lo mismo le sucede, aunque organice esto acá mejor, le sucede a quién? Al tiempo. El tiempo está aumentando de cuánto en cuánto. De 6. De 6 en 6. De 6 en 6, ¿cierto? Exacto. Eso, del 0 al 6 aumentó en 6, del 6 al 12 también aumentó en 6, del 12 al 18 aumentó en 6 y del 18 al 24 también aumentaron 6 segundos. Entonces, mire, son directamente proporcionales porque las dos variables, en este caso las dos magnitudes, ¿cuáles magnitudes? Pues hablemos de desplazamiento o distancia recorrida o trayectoria, como lo queramos ver, porque vamos a suponer que la tortuga se desplazó en línea recta. Y este tiempo también está manteniendo esa constante, que es de 6. Eso lo hace ver de manera directamente proporcional, de tal forma que una magnitud está aumentando y la otra también está aumentando, ¿sí?
no en el mismo valor numérico, ¿no? Eso es entendible, sino que están aumentando con respecto a ella, sí en la misma proporción. Vea, por ejemplo, si yo analizo solamente la distancia recorrida, pues yo veo que cada vez que se mueve, siempre lo hace empleando esa distancia y a su vez empleando ese mismo tiempo, 6 segundos. ¿Listo? Ahora entonces, me devuelvo acá a la guía. Y yo puedo definir que las magnitudes son directamente proporcionales cuando están directamente correlacionadas. Es decir, están relacionadas y al aumentar una de ellas, ¿qué pasa con la otra? También aumenta. O puede suceder lo contrario, que disminuyan una de ellas y entonces si disminuye una de ellas, la otra también tiene que disminuir. ¿Sí? Eso se puede hablar como directamente proporcional. ¿Sí? O sea, que una disminuya y la otra también. Y además, cuando ustedes comparen las medidas que están, digamos, asociadas entre esas magnitudes, se obtiene una razón constante, la cual se denomina la constante de proporcionalidad. Entonces, vamos a mirar cómo es eso acá con este ejemplo. Vamos a tomar esta tablita que tiene dos variables, ¿sí? La primera es la cantidad de gaseosas que consume una persona en un cierto tiempo. Y a su vez, el precio de la gaseosa. Entonces, ¿qué encontramos? Que una gaseosa tiene un valor de 1.200 pesos. Dos gaseosas, perdón, vale 2.400. Tres gaseosas valen ¿cuánto valen tres gaseosas? 3.600. 3.600. Sí, señor. Cuatro gaseosas valdrían 4.800 y cinco gaseosas 6.000 pesos. Entonces, para yo saber si la relación, más exactamente, para ver si estas dos variables están directamente correlacionadas, es decir, están relacionadas con respecto una a la otra, ya bien sea porque una está aumentando y la otra también, o bien sea porque la una disminuye y la otra también. Entonces vamos a identificar o analizar esa parte para ver si eso es cierto. Entonces nos damos cuenta de que mientras una aumenta, la otra también está aumentando. O sea, a simple vista, nosotros vemos que el número de gaseosa está aumentando, ¿cierto? ¿Y qué le pasa al precio? Pues también están aumentando. Entonces inmediatamente nosotros nos damos cuenta de que van a ser magnitudes directamente relacionadas o correlacionadas la una con respecto a la otra. Vamos a mirar si esas magnitudes correspondientes son constantes. O sea, son constantes si resulta lo siguiente. ¿Cómo sé que se forma una constante? Sencillo. Cojo el precio y lo divido entre la cantidad de gaseosas. Entonces, en este caso, 1.200 lo comparo con respecto a ¿quién? A una gaseosa. Eso es lo que tengo acá. De tal forma que 1.200 dividido entre 1, pues nos da 1.200. Mire que aquí salió una constante, ¿sí? Una constante de proporcionalidad. Luego tomo el valor de 2.400 y lo divido entre 2. Me resulta que nuevamente me da la misma constante, 1.200. Y si hago lo mismo con 3.600 y lo divido entre el número de gaseosas, que es 3, vuelve y me da 1.200. Entonces, aquí ya empiezo a tener un indicio claro de que estas dos magnitudes están directamente correlacionadas, puesto que la una y la otra está aumentando y por lo tanto me está originando una constante de proporcionalidad. Mire, lo mismo le pasó a 4.800, lo divido entre 4, me generó el valor de 1.200. Y lo mismo con 6.000, al dividirlo entre 5 me da el valor de 1.200. Entonces, aquí ya intuyo de que esa constante de proporcionalidad, pues me está garantizando de que esas magnitudes están directamente relacionadas y a razón constante de 1.200.
y se puede concluir entonces que las dos magnitudes son directamente proporcionales. Así es como valido de pronto esa información, ¿listo? Bueno, eh, digamos que por tiempo, vamos a tomar este otro ejemplo, que por tiempos de pandemia, por la SARS-CoV-19, una fábrica de bicicletas se dio la tarea de producir 380 unidades cada 5 horas. Ojo a eso. Aquí voy a identificar que esta H, la cantidad de horas que se gasta, digamos, un grupo de empleados de esa fábrica para elaborar un cierto número de bicicletas, que voy a anotar con la letra B. Entonces, dice que en 5 horas se producen 380 unidades. Ahora, si queremos nosotros saber cuántas bicicletas se producen en 12 horas, pues entonces aquí ya empieza a tomar sentido esto, porque tengo que aplicar lo que acabamos de ver. Concepto de razón, proporción, para ver si existe, digamos, pues aquí tiene que darse una constante de proporcionalidad, cierta forma, porque vemos que el ejercicio tiene sentido, y ahí te lo vamos a comparar a ver si eso es cierto, de pronto no. Y además de ello, cuando estamos estableciendo esta tabla para hacer las relaciones, entonces se nos forma esta proporción. ¿Cuál proporción? Pues 5 es a 12, como 380 es a esa incógnita de el número de bicicletas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 5 sobre 12 igual a 380 sobre X. Como ya nosotros sabemos despejar, entonces la tarea aquí ya es algo matemática, es sencillamente empezar a mover las variables para poder identificar esa parte. Entonces la X aquí está dividiendo, pasa a multiplicar con el 5, entonces por eso nos queda 5X. Y luego, este 12 estaba dividiendo al 5, entonces pasa a multiplicarse con el 380. Por eso nos queda 12 por 380. Y ahorita voy a multiplicar 12 por 380, me da 4560. Y luego este 5X queda expresado. ¿Por qué? Porque le dije despejar la X. Entonces este 5 está multiplicando, vuelve o pasa a dividir al 4560. Entonces, ¿cuánto me da 4560 y entre 5? Pues me da 912. ¿Qué podemos resumir de ello? Que manteniendo, digamos, un ritmo de trabajo de estos empleados en esa fábrica constante, si en 5 horas producían 380 bicicletas, ¿sí? Lo que nos está dando la tablita acá, 5 horas producían 380 bicicletas, resulta que ahora en 12 horas, pues tendrá que producirse más bicicletas, ¿no? Eso es lógico porque tienen mayor número de horas usadas, empleadas, y implicaría entonces que, pues, además de que acuesten a dormir o no hagan nada, pues no aumente el número de bicicletas, pero si mantiene el mismo ritmo, entonces en esas 12 horas tendrán que elaborar 912 bicicletas. ¿Sí? Bueno, muchachos, les hasta aquí, en esta parte, asociando lo que tiene que ver con magnitudes directamente proporcionales. Voy a dejar espacio pues para otras, digamos, relaciones de magnitudes cuando son inversas, para que lo vayamos y tomando como una forma de referencia. Entonces, no sé si hasta ahí le haya quedado alguna pregunta en particular. ¿No? ¿No tienen dudas, muchachos? No, señor. No, señor. Víctor, Heidi, Caballero Córdoba, dudas, preguntas. Bueno, muchachos, entonces quedamos pendientes con esas magnitudes cuando son inversamente proporcionales. De aquí para abajo es algo ya muy sencillo. Sí, ya es lo que nos faltaría. O es más, podemos terminar lo que nos falta. Ustedes me dirán, sí, pues yo lo hago porque de pronto estén como ya indispuestos, si no, pues podemos terminar lo que nos hace falta aquí, que son las magnitudes inversamente proporcionales. Ya es poco lo que nos faltaría
para que ustedes se fueran como a analizar sencillamente los ejercicios que están ahí propuestos y el próximo encuentro lo que queríamos era desarrollar lo que está aquí para que ustedes ya se lleven, digamos, una solución de ello. ¿Sí? ¿Les parece más bien? Yo creo que tememos que no nos falta mucho. ¿O están cansados? Bueno, yo creo que vamos a terminar más bien, ¿listo? Entonces ahorita, eso de magnitudes inversamente proporcionales, pues es prácticamente algo es como ya la contraparte a lo anterior. O sea, aquí ya no van a ser directas, sino que van a ser inversas. ¿Y qué es eso de la inversa? Pues aquí sí es que de pronto al aumentar una variable, la otra disminuya. O al contrario, que una disminuya, que la otra tenga que aumentar. Y también aquí se debe cumplir que el producto entre esas medidas correspondientes de magnitudes también me origine una constante de proporcionalidad. Entonces vamos a analizar el siguiente ejemplo. Aquí el número de personas, miremos que va aumentando, ¿sí? Va aumentando en uno, 3 hasta 4, luego pegó un salto a 6, luego pegó un salto a 8. Ahí decimos que la magnitud está creciendo directamente, ¿sí? Directamente, ¿sí? Y la otra es inversamente, ¿cierto? Proporcional. ¿Por qué? Porque miremos que los litros de agua, ¿sí? Empiezan a disminuir. O sea, ¿qué quiere decir? Que si usted en un primer momento cuenta con 8 litros de agua para 3 personas, pues listo, lo puede distribuir de esa forma. Luego, si aumenta una persona más, ya los 8 litros de agua ya se van a ver reducidos, ¿cierto? Y van a quedar, digamos, 6, porque ya hay un consumo de más por la persona. Luego, si aumentamos a 6 personas, pues resulta que el número de litros de agua empezaría a acabarse más rápidamente. Si hay 8 personas para esos 8 litros de agua, pues entonces quedarían litros. O sea, a medida que una variable, en este caso el número de personas aumenta, el valor numéricamente, digamos, pues el suministro de agua empieza a reducirse. Entonces, en este caso están inversamente correlacionadas la una con respecto a la otra. O sea, ¿cuál sería la variable aquí, por decirlo así, que dependa la una de la otra? Sí, también tenemos que ir identificando eso para más adelante tratar de tomar algunas cositas en particular. Entonces, el número de personas es directamente, digámoslo así, proporcional a la otra, es realmente inversa, pero definitivamente lo que se generaría aquí es una magnitud inversamente proporcional entre ellas dos, estableciendo la correlación. Ahora, ¿cómo verifico de que existe o se puede dar una constante de proporcionalidad? Sencillo. Acá la otra, ustedes se dieron cuenta que nosotros para verificar si si eran directamente proporcionales, nosotros dividimos, ¿cierto? El precio entre la cantidad de gaseosas. Aquí ya no vamos a dividir, sino que vamos a ¿qué? A multiplicar. Entonces, si yo tomo el número de personas y lo multiplico por los litros de agua, o sea, 3 por 8, me da 24. Y si tomo el siguiente número de personas, que son 4, por los 6 litros, me da también 24. O sea, mire que empieza a aparecer ese valor de 24 aquí. Lo que me lleva a que entonces se ve una situación donde se presente una constante de proporcionalidad también, en este caso, ¿sí? Entonces, dado que son magnitudes inversamente relacionadas y el producto de las medidas que se ha establecido entre ellas es una constante, en este caso 24, entonces nosotros podemos decir que esas magnitudes de esos números de personas en los litros de agua son inversamente proporcionales. Ejemplificando lo anterior como aparece aquí, aquí tenemos otro esquema. Si un grifo tiene pues su llave, pues eso es no una llave que esté abierta, correspondiente de tanque, y si vierte 18 litros por minuto, o sea, esto es un caudal, la cantidad de agua que sale por minuto son 18 litros, tarda 28 horas en llenar ese tanque. Entonces la pregunta sería,
Si el caudal aumentara en 42 litros por minuto, ¿cuánto tiempo tardará en llenarlo bajo las mismas condiciones? O sea, ¿qué nos podemos dar cuenta aquí? Que el tanque se llena en un número de horas equivalentes a 28 y manteniendo la llave abierta para que expulse 18 litros por cada minuto. Entonces, bajo ese ritmo de ese caudal que es constante, el tanque se va a llenar en 28 horas. Ahora les hago una pregunta a ustedes. Si yo la llave la amplío, como dice aquí, digamos, porque está arrojando más litros de agua, a 42 litros por minuto, entonces, ¿qué se espera con el número de horas? Quiero que me respondan ustedes. ¿Será que aumenta el número de horas o disminuye? ¿Qué pueden decir ustedes? Profesor, pues yo creo que ¿Qué aumenta. dicen, muchachos? ¿Seguro? Pues creo que sí. Ojo, quiero que le pongan sentido común para que, si me entienden eso, no se van a perder. Pónganle cuidado. Voy a hablar en palabras más, palabras menos. Si yo tengo una llave pequeña que arroja 18 litros de agua por minuto y me llenó un tanque en 28 horas, ahora, para llenar ese mismo tanque, pero entonces aumento la salida del agua, digámoslo así, por un orificio más grande. ¿Por qué digo que aumenta el orificio? Porque salen 42 litros ya por minuto. Entonces, ¿qué se espera? ¿Que el tanque se llene más rápido o se llene en mayor tiempo? ¿Se va a gastar qué? Menos tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay mayor salida de agua. Entonces, aquí nos damos cuenta de que la primera relación, ¿sí? De los 18 con respecto a las 28, de las 18 litros de agua por minuto con respecto a las 28 horas, son directamente proporcionales. Sí, es la relación entre esas dos magnitudes. Pero la de 42 litros por minuto con respecto al tiempo de acá va a ser inversa, porque se va a necesitar menos tiempo. O sea, se dan cuenta ustedes que acá la magnitud de las horas va a disminuir. Entonces, por eso nosotros decimos que van a ser magnitudes directamente, inversamente proporcionales, dado que si está aumentando los litros por minuto, van a disminuir las horas en que se llena el depósito de agua. ¿Sí? Entonces, ahí podemos formar la siguiente proporción, véala. Y ojo a esto. La tabla se ha hecho con la intención, como les dije a ustedes, para que clasifiquen litros y horas. Y acá, ¿por qué me aparece así? Eran ustedes 42 y 18, si acá en la tabla aparece 18 sobre 42. Ojo, cuando está este tipo de relaciones así inversas, yo tengo que invertir también los valores acá arriba. O sea, lo que estaba arriba pasa abajo y viceversa, ¿cierto? Lo único que no cambia es la tablita, la columna de las horas. Esa queda tal cual, 28 sobre X, ahí quedó. O sea, eso es una razón y 28 sobre 42 es otra. ¿Cuál cambio? La de 18 sobre 42 quedaría como 42 sobre 18. Siempre tengo que hacer ese cambio, muchachos, para que tenga sentido la relación. Ahora entonces, haciendo ese cambio, ¿sí? Ojo, vuelvo y repito, esto lo hago porque las magnitudes son inversamente proporcionales. Si fueran directamente proporcionales, yo no haría nada, simplemente colocaría 18 sobre 42 y 28 sobre X y despejaría. Pero como aquí una es directa y la otra es inversa, entonces por eso es que hago el cambio entre los litros de agua por minuto, ¿sí? No lo hago acá porque aquí es donde está la variable y es con respecto a la variable que yo estoy trabajando o tengo que ir a buscarle el sentido. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita se supone que tengo que buscar el valor de X. Entonces, despejando de aquí X, nos quedaría que 42 por X, puesto que la X estaba dividiendo, paso a multiplicar con el 42,
Y este 18 de acá abajo pasa a multiplicar con el 28. Por eso aquí me quedó 42 por X igual a 18 por 28. Multiplico 18 por 28, me da 504. Este 42 por X pasó normal. Ahora, como ese 42 está multiplicando, pasa a dividir con el 504. De tal forma que la variable X es igual a 504 sobre 42. Y al dividir 504 entre 42 me da 12. Entonces, ¿qué respuesta podemos dar? Que si el caudal es de 42 litros por minuto, como lo está proponiendo acá, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo se llenará el tanque? En 12 horas, que fue el resultado que nos arrojó el ejercicio. Entonces, miren, muchachos, lo que les decía a ustedes. A mayor caudal, menor tiempo. Una es directa, la relación de acá, y la de acá es inversa. ¿Listo? Tengamos presente eso. Bueno, ahorita sí los voy a dejar hasta ahí nomás. La próxima clase, entonces, vamos a resolver prácticamente el taller de aquí. Y lo de geometría es una aplicación de esto, o sea, de las magnitudes, lo que hicimos ahorita acá. Entonces, la geometría no nos va a quitar mucho tiempo para ponernos a la tónica. Entonces, la próxima clase, Dios mediante, retomamos estos ejercicios para solucionarlo, que espero que ustedes vayan avanzando y vayan preguntando y vamos trabajando de manera conjunta. Y entraríamos a tomar también lo de geometría, ¿listo?